Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Como cada semana, el Centro de Estudios de Posgrado, dentro de la Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia, trae para ustedes el conversatorio Participación Política de las Mujeres y Trabajo de Cuidados. Bienvenidos sean todos a este importante foro jurídico. En esta ocasión nos acompaña la doctora Luz María Galindo Vilchis. Ella va a ser nuestra moderadora. Ella tiene una estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales, CEDUA. Es doctora en Ciencia Política y Social por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un máster oficial en Estudio de las Mujeres, Género y Ciudadanía por la Facultad de Filología, el Instituto Interuniversitario de Estudios de Género en la Universidad de Barcelona, en conjunto con la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Girona, la Universidad de Rovira i Virgili y la Universidad Politécnica de Cataluña, así como la Universidad de Vic. Cuenta con un máster propio en Ciencias Políticas Públicas de Igualdad de Género, Agentes de Igualdad de Género por el Departamento de Ciencia Política y de Derecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona, y una maestría en Estudios de Género por el Centro de Estudios Sociológicos CES del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. Asimismo, en su experiencia laboral, trabajó en la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en Beta Consultoría NIK Beta AC, en la elaboración de metodologías para evaluar la perspectiva de género en los programas y acciones de desarrollo social de la Administración Pública Federal. Asimismo, ha laborado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Evaluación Específica de Desempeño para el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, SNI-DRUS, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA. Asimismo, ha laborado en el Instituto Nacional de las Mujeres en asesoría y acompañamiento del análisis de investigación en temas de género, en el SUR, Fundación de Donés, Fundación Privada, Secretaría de Políticas Familiares, Técnica de Seguimiento de Indicadores. Y a su vez es consultora en políticas públicas con perspectiva de género, trabajo de cuidados, corresponsabilidad y bienestar social, diversidad familiar y nuevas masculinidades. En su experiencia docente, es docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, docente de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, docente de la Universidad Intercontinental, tutora en Flaxo, México, así como asesora en línea de la UNADM. Bienvenida, doctora Luz Galindo. Los micrófonos son todos suyos. Adelante, por favor. ¿Me apoya a activar su audio, por favor, doctora? Ya está. Ahí está. Muchas gracias. Adelante, bienvenida. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias al CEP por la invitación, a la maestra Elsa Delgadillo, y pues les agradecemos a todas y todos quienes están en este conversatorio. Esperamos que sea de su interés y que despierte muchas dudas. Tenemos con nosotras, vamos a tener a la doctora Georgina Cárdenas y a la doctora Isabel Barranco. Me voy a permitir leer sus reseñas curriculares. Evidentemente, pues van a ser muy breves, ¿no? Porque sabemos que las dos doctoras pues tienen mucho trabajo ya en su currículum, ¿verdad? Entonces les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar aquí esta tarde y compartirnos sus conocimientos. Voy a leer el currículum de la doctora Cárdenas Acosta. Estudió la licenciatura en Sociología en la UAM, Unidad Azcapotzalco, lugar donde fue consejera académica y obtiene la medalla al mérito universitario por las calificaciones obtenidas. Es maestra en estudios de género por el Colmex y obtuvo el grado de doctora en antropología social por la ENA, donde se titula con mención honorífica y recomendación para publicación de su tesis,
que versa sobre las jefas delegacionales del Distrito Federal. Realizó un postdoctorado de 2 años en el CIEG, que es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM, con los temas de participación política de las mujeres, presidentas municipales y gobiernos locales, violencia política contra las mujeres y alcaldesas de la Ciudad de México, que es bueno, uno de los temas, ¿verdad?, que maneja la doctora y que hoy estaremos conversando. Actualmente es jefa de la carrera de Sociología, presidenta del Comité de Carrera de Sociología y secretaria del Comité de Género de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la UNAM. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, SNIM, nivel 1, es integrante de la red de politólogas No Sin Mujeres, especialista académica integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México, donde además coordinó la Mesa de Seguimiento a la Paridad de Género y especialista académica integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Fue representante de la Academia en el Grupo de Trabajo de Alerta de Género de la Ciudad de México, enmarcada en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México de la Secretaría de Gobierno, Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres. En octubre de 2018 recibió la medalla Omecihuatl en la categoría 7, otorgada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México por su contribución, impulso, promoción y garantía de los derechos políticos de las mujeres. Ha sido lectora de diferentes tesis de posgrado, ha impartido diferentes seminarios con temáticas de investigación política, gobiernos locales y violencia política contra las mujeres en razón de género en el CIEG UNAM y en otras universidades e instituciones, y desarrolló un mapa que se encuentra alojado en la página del CIEG, donde se visibiliza y nombra cada una de las mujeres que han sido presidentas municipales y jefas delegacionales del periodo 2005 al periodo 2017. Es administradora de la página en el Facebook de Feminista Citadina de Izquierda, ahí la pueden buscar, ¿verdad?, para ser sus seguidores, y por supuesto, pues nuestros datos y sus datos estarán durante el conversatorio, podrán pedirlos en el CEP. Y ahora les presentaré el currículum de la doctora María Isabel Barranco Lagunes, quien es doctora en Ciencias Sociales en el área de Mujer y Relaciones de Género de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, con la tesis Análisis Pragmático Discursivo de las revistas lésbico-feministas, Las Amantes de la Luna, Lesbos, Nota Queer, por el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad de México. Investigadora de la Asociación Mexicana de Investigación en Comunicación, AMIC, actual línea de investigación, ciberfeminismo, violencia de género, machismo, diversidad sexual en redes sociales. Maestra en Comunicación y Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con la tesis Impacto de los estereotipos de la maternidad utilizados en los anuncios publicitarios de la televisión comercial en el horario AAA del Canal 2 de Televisa. Tiene la especialidad de Estudios de Género del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Colegio de México y es licenciada en Periodismo y Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con el reportaje La violencia sexual en el Distrito Federal. También todo un tema, una especialista en los diversos tipos de violencia, ¿no?, y también de lo que estaremos platicando hoy sobre la participación de las mujeres. Su actividad docente ha estado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el Centro de Estudios de Comunicación, en el sistema escolarizado, abierta y a distancia. Tiene 25 años de experiencia en la actividad académica y también es docente de la Universidad Iberoamericana en el área de reflexión universitaria, específicamente de la asignatura Género, Identidades y Sociedad. 10 años de actividad como profesora de esta actividad. También ha participado en la Universidad Tercer Milenio, Campus Veracruz, maestra en Políticas Públicas y Género, Facultad de Derecho de la UNAM, y el diplomado de Género como herramienta de derecho. En su actividad laboral es directora de la revista Unamos de Derecho, Difusión, Fomento y Denuncia a la Violación de los Derechos Humanos, Periodismo de Investigación, integrante de la Casa de Derechos de Periodista AC, fundadora y columnista de Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC Noticias,
consultora y asesora en políticas públicas con perspectiva de género, asesora del Consejo de Mujeres Chimalhuacán, Estado de México, coordinadora general de diplomados y seminarios de estudios feministas del Centro de Actualización Profesional en Ciencias Sociales CAPEC-AC, integrante del Grupo Albatros, Asesoría Psicológica, Legal, Médica y Víctimas de Violencia de Género, colaboradora y productora en Radio Educación, con el programa Dejemos de ser pacientes, programa sobre la salud integral para las mujeres, articulista y reportera de la revista FEM y de suplemento Doble Jornada, del periódico La Jornada, entre otros medios impresos y electrónicos virtuales, y cofundadora del Centro de Apoyo de Mujeres Violadas, hace comeback. O sea, tenemos el privilegio de contar con las doctoras que son expertas en estas temáticas que vamos a trabajar hoy. De nuevo, muy bienvenidas y bienvenidas a todos y a todos. Yo, como de manera introductoria en nuestro conversatorio del día de hoy, que es sobre la participación política de las mujeres y el trabajo de cuidado, donde ustedes han incidido de diferentes maneras, les preguntaría y pondría sobre la mesa que nos comentaran qué es la participación política de las mujeres, qué estamos por entendiendo en este momento por participación política de las mujeres y cuál es su vinculación con el trabajo de cuidados, ¿sí? Les explico la dinámica, van a tener ahora entre 10 y 15 minutos para responder y después habrá una segunda ronda de preguntas, después pasaremos a las dudas que tengan las personas que nos están escuchando para comentarlas y hacer un cierre, por favor. Entonces, si les parece bien, le doy la palabra a la doctora Cárdenas para después darle la palabra a la doctora Barranco. Adelante, doctora Cárdenas. Muchísimas gracias, doctora Luz. Primero que nada, quiero agradecer la invitación de la maestra Elsa y también me siento muy honrada y feliz de estar con mis colegas y amigas, la doctora Luz Galindo y la doctora Isabel Barranco, quienes además, bueno, pues sí son mis amigas, pero son personas expertas, muy reconocidas, y entonces es un honor compartir espacio aquí con ellas. Respecto a la pregunta que me plantea la maestra Luz Galindo, sí quisiera iniciar con una frase de Carol Pateman, citada por la maestra Alejandra Mazzolo. Y Carol Pateman nos dice: la posición política de las mujeres descansa sobre una gran paradoja. Ellas han sido excluidas e incluidas sobre la base de las mismas capacidades y atributos. Carol Pateman. Y bueno, para hablar respecto a la participación política de las mujeres, si bien la doctora Luz me plantea que lo haga en el momento actual, para el tema que nos convoca el día de hoy, me parece necesario hablar de un proceso histórico en el que las mujeres hemos sido sistemáticamente excluidas de la ciudadanía. Es decir, si nos remontamos a la antigua Grecia, la cuna de la democracia, lo que vamos a identificar es que las mujeres ni siquiera somos consideradas ciudadanas. Es más, ahí si revisamos los aportes de los grandes filósofos de la época, van a tener una serie de justificaciones en donde van a decir por qué las mujeres tendrían que estar en el ámbito público, en el ámbito del hogar, ¿no? En el ámbito doméstico, en el cuidado, en su ejercicio de madres y esposas, mientras que socialmente se celebra y se invita a que los hombres estén en el espacio público. Por supuesto, en la antigua Grecia tampoco incluía esto a todos los hombres. Es decir, solamente a la gente, por ejemplo, de Atenas, ¿no? Si eras extranjero o si eras una persona esclava, por supuesto que tampoco estabas en esta categoría. Y esta parte es muy importante porque si nos vamos a un segundo momento en la historia, que estamos hablando del periodo de la Ilustración, en este periodo nuevamente encontramos que los filósofos de la época empiezan a hacer una serie de teorizaciones respecto a la igualdad, pero una igualdad y una ciudadanía que solo está pensada en los hombres blancos con determinada religión, heterosexuales, etcétera, y es una ciudadanía que nuevamente excluye a la mitad de la población. Es decir, es una ciudadanía
pues digamos, en términos de hoy, poco democrática o excluyente. Entonces, lo que es importante de estos dos momentos es que culturalmente se afianzan una serie de dicotomías en donde se divide el ámbito público y donde se divide el ámbito privado, y al ámbito privado se les considera que este es el espacio donde deben de estar las mujeres porque son las que tienen hijos. Entonces las mujeres son consideradas como madres y como esposas. Y estas creencias están arraigadas en nuestra cultura y tienen a la fecha una serie de repercusiones que colocan a las mujeres en el espacio de participación política, en espacios de inferioridad, subordinación y que hoy en día ya incluso lo conceptualizamos, hay una serie de reacciones violentas que hoy en día lo conceptualizamos como violencia política contra las mujeres en razón de género y que nos las han expuesto de forma muy clara y muy nítida justo en estos días la congresista de Estados Unidos, Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Respecto, ya para cerrar esta parte, al concepto de participación política de las mujeres, tenemos que entender que estamos hablando de un derecho humano, porque por supuesto las mujeres somos seres humanos y a la gente aquí dice, ay, ¿por qué tenemos que hacer este énfasis? Porque pareciera que no nos consideran seres humanos. Y lo que se está buscando es que las mujeres tengan una amplia participación en la vida pública. Por otro lado, tenemos que hay dos divisiones, otra vez una dicotomía. Tenemos por un lado una concepción de participación política desde una mirada formal, es decir, que es la que predomina, la que se refiere a la participación en partidos políticos, en los puestos de toma de decisiones, es decir, en el ámbito legislativo o en la administración pública, pero por otro lado tenemos la categoría, ¿no? En esta parte de las alteridades, de lo que podría ser la política informal. ¿Y cuál es esta política informal? En donde participan las mujeres en sindicatos, en colectivas, en organizaciones de la sociedad civil organizada, en organizaciones profesionales y de ciudadanía. Y entonces esto es muy importante mencionarlo porque casi siempre cuando nos referimos a participación política de las mujeres, en el imaginario social o lo que la gente realmente está atendiendo es que nos estamos refiriendo específicamente a los puestos de toma de decisiones. Y esto es muy importante hacer esta distinción que no es lo mismo. Y también considerar que dentro de esta política informal también están una serie de prácticas, por ejemplo, de mujeres indígenas que están perfectamente documentadas por la doctora Paloma Bonfil respecto a que hay una serie de prácticas de las mujeres indígenas que están atravesadas por una vida política y que tienen que ver con su ejercicio de, por ejemplo, ser parteras o de cuidados de la salud, y que eso también es participación política. Entonces, si bien quería hacer esta distinción, yo por lo general, mis investigaciones sí se refieren específicamente a lo que llamaríamos la política formal, pero no por ello no podemos ver que la política en realidad, el ámbito público es un espacio amplio. Con esto cerraría mi primera participación. Gracias, doctora. Está apagado el micrófono, Luz. Bueno, entonces quisiera darle la palabra a la doctora Barranco. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues también agradecerle mucho al Centro de Estudios de Posgrado, a la doctora Luz Galindo y a Gina Cárdenas por la invitación. Y como bien dice Gina, pues ya somos amigas, viejas amigas, y también retomando un poco, se ve que venimos de la misma escuela, Gina, porque yo también tengo aquí una cita que justamente es de Graciela Hierro, donde nos dice ella, todos sabemos que la mayor opresión ocurrida en la historia no ha sido la de los esclavos, siervos u obreros asalariados, sino de las mujeres en las sociedades patriarcales.
Y aquí retomo justamente lo que comenta la doctora Cárdenas en el sentido de esta separación de este estado de naturaleza y de este estado ley, estado ciudad, ¿no? La doctora Gina estaba ya mencionando a Grecia justamente, ¿no? Y a mí me gustaría irme un poquito antes, o sea, al pasado, porque yo creo que justamente con el primer descubrimiento, o sea, la primera revolución que hubo en la humanidad fue la agricultura. Y creo que ahí fue como que el parteaguas en el sentido de que justamente si partimos también de esta idea del comunismo primitivo, bueno, en esas colectividades, en esos colectivos, en esas comunidades, se cuidaban a los niños y a los ancianos, hombres y mujeres. Nadie sabía quién era el padre, o sea, todos cuidaban porque eran como cachorros, o sea, cachorros humanos. Entonces, eran pues en este sentido, ¿no? Justamente como una comunidad, como justamente la especie, ¿no? Y bueno, entonces, con el descubrimiento de la agricultura es cuando justamente con el descubrimiento del fuego, el cultivo de la tierra y la fertilidad de la mujer, donde yo creo que es ahí algo bien importante, donde surge la división sexual del trabajo, el sexo y el género, ¿no? O sea, aquí ya las mujeres, ya están como confinadas en este ámbito privado y bueno, y los hombres también que van a la busca de la casa y todo eso. Entonces también como podríamos ver que es como que el origen, ¿no? Del ámbito público para los hombres y las mujeres en casa. Sin embargo, hay estudios de la antropología donde dice que hay mujeres también cazadoras y también hay hombres que también se quedan elaborando pues utensilios para la sobrevivencia, ¿no? Pero yo creo que justamente ahí es donde la mujer es oprimida, donde justamente a las mujeres se nos confina en este ámbito privado y justamente es donde empieza esta cuestión del mito, ¿no? De que las mujeres, esta cuestión del mito de la maternidad, ¿no? Que las mujeres tenemos el instinto materno, que las mujeres tenemos que procurar, que las mujeres tenemos que cuidar. Y bueno, vamos a ver más adelante que esto también es una imposición, como también lo dice Graciela Hierro, ¿no? A partir de las instituciones creadas por el hombre, que sobre todo el Estado y la Iglesia, ¿no? Empezamos con esta cuestión y justamente si lo trasladamos a esta época, la división sexual del trabajo en el ámbito público y privado, pues es aquí donde también tenemos ya la cuestión de los roles de género, ¿no? Y que justamente ahí es donde nos va a empezar como a poner en contrapartida, peleándonos, etcétera. Y además algo bien importante, el valor del trabajo. Este valor que es doméstico no va a ser reconocido, o sea, no va a tener un pago, no va a tener un reconocimiento. Y también ahí se van entonces generando las relaciones de poder. Pero yo soy así muy creyente en el sentido de que las mujeres hemos participado políticamente toda la vida. O sea, decimos el ser humano, yo no quiero decir hombres y mujeres, los seres humanos hemos sido políticos, ¿no? Y yo parto de la consigna también de lo personal es político. Y que justamente este sistema patriarcal para tener sus estrategias de control, pues nos tiene bien controladitos justamente con la división sexual del trabajo, lo público y lo privado, el valor del trabajo, lo que les digo, y las relaciones de poder, que como también lo decía la doctora Cárdenas, estas relaciones de poder que se van a traducir en sumisión, sometimiento, subordinación y explotación actualmente. Y las consecuencias que vamos a tener va a ser la discriminación, la subordinación, el control, la obediencia, la violencia y la inequidad. Entonces aquí las mujeres, pues estamos en esta cuestión de que las mujeres, vuelvo a la idea del sistema patriarcal en estas, ya estamos hablando siglo XVIII, XIX, donde ya las mujeres ya tenían una mayor presencia, como lo dice la doctora Cárdenas, en el nivel ya, podemos decir, de la política formal, ¿no? Ahí tenemos justamente podríamos decir, al naciente feminismo en la Revolución Francesa de 1789, donde justamente Mary Wollstonecraft empieza a cuestionar a este estado patriarcal, ¿no? Entonces dice, a ver, las mujeres no solamente somos dotadas de virtud, no solamente actuamos con el sentido común y con el adiestramiento, las mujeres también actuamos con razón, conocimiento y libertad, ¿no? Entonces, justamente es ahí donde van a haber una serie
de parteaguas, de cuestiones que se van a ir dando, y actualizándolo en esta época, también podemos decir que las mujeres mexicanas hemos sido políticas pues desde muchísimo tiempo antes, ¿no? Y a mí me gustaría retomar esta cuestión que también retoma la doctora Cárdenas en el sentido de que las mujeres se empiezan a organizar. Las mujeres se empiezan a organizar, bueno, en las investigaciones que yo he hecho es justamente a partir del movimiento del 68. Son mujeres universitarias, ilustradas, que justamente lo personal lo llevan a lo público, ¿no? A la palestra, ¿no? Esta cuestión de la educación gratuita, salarios justos, por un Estado laico, etcétera. Y en el 85 se da algo bien interesante. Ya las mujeres de sectores populares, porque vamos a también a tomar en cuenta que hay aquí un parteaguas entre los 60s y los 90s, en los 70s que surge la segunda ola del feminismo mexicano. Esta ola también del feminismo mexicano es político, sumamente político, porque ¿cuáles son sus consignas? Maternidad libre y voluntaria, contra la violencia de las mujeres y por la libre preferencia sexual. Si nos damos cuenta, estas tres consignas, estas tres ideas siguen permeando y tienen una enorme profundidad política de participación política, que ahora sí se está retomando en lo que dice la doctora Cárdenas en la política formal. Esto antes no era reconocido, esta participación, esta organización no era reconocida. Entonces, pues ahí también ya cierro mi participación, no tomé el tiempo, pero a ustedes me van diciendo. Sí. Vamos bien de tiempo. Muchas Muy bien. gracias. Quisiera No, retomar lo que han dicho. Me parece muy importante la historización, muy breve que estamos haciendo, que están Hoy haciendo sí. de siglos, ¿no? O sea, desde Grecia, antes de Grecia, y después ir, bueno, la ilustración, y luego pasar a los 60, los 70. Estamos dando, quisiera, un pincelazo, ¿no? De esta Sí. evolución donde me parece que hay que destacar varios puntos, entre ellos la división sexual del trabajo, que efectivamente que tiene que ver con las relaciones de poder, y esas relaciones de poder en este orden patriarcal, lo que muestra es que lo diferente es desigual, ¿no? Esto refiriéndonos sí a las mujeres y a los hombres, como bien decía la doctora Barranco, o sea, somos seres humanos. Sí, nada más que no hemos sido tratadas y tratados de la misma manera, ¿no? Y por eso el feminismo es lo que busca, la equidad y la igualdad entre las personas, precisamente. Y en esta división sexual de trabajo tenemos el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados. En esta, contextualizando históricamente, esta división sexual del trabajo, bueno, como también mencionaba la doctora Barranco, había mujeres casadoras y hombres que se quedaban en el espacio considerado privado o como también ahora le conocemos doméstico, ¿no? Y en esta nos decían, tanto la doctora Cárdenas como la doctora Barranco, las mujeres han participado activamente en la política formal y en la política informal, porque a veces solo pareciera que estamos en la formal y se nos olvida la otra parte, ¿no? Entonces, veamos ya cómo las mujeres han estado en este ámbito público, pero que ha sido invisibilizado, me parece a mí, que tiene mucha relación cuando se nos dice las mujeres deben de estar en el ámbito privado o doméstico, ¿no? Y aquí yo les preguntaría ahora, que sería la vinculación, ¿no? ¿Cómo que ya lo han trabajado las dos desde diferentes perspectivas? En esta participación política, ¿cómo se vincula con el trabajo de cuidados? Partiendo que el trabajo de cuidados, bueno, ha sido muy estudiado sobre todo en Europa, desde los años 60, en los años 90 se empieza a estudiar más en América Latina, y en México tenemos muy poco tiempo, aproximadamente 8 años, y durante la pandemia pues hay un boom que me les preguntaré después, ¿no? Pero ahora yo les diría, ¿cuál es su percepción, ¿no? En esta participación política de las mujeres, que es en el ámbito público, cómo este trabajo de cuidados que María de los Ángeles Durán en el 2018 señala que es la gestión del bienestar de todas las personas, ¿no?
pero resulta que las mujeres somos quienes estamos haciendo el trabajo de cuidados y las labores domésticas. En 2018 el INEGI demostró que el 23.5% del Producto Interno Bruto es de este trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo vincular estas áreas que pareciera que no están vinculadas? Doctora Cárdenas. Muchísimas gracias, doctora Luz. Y bueno, voy a hablar desde mis investigaciones, porque pues, por supuesto que todas las personas que aquí nos están escuchando y que han tenido la maravillosa oportunidad de tomar clases con nosotras, sabrán que aquí la experta en cuidados es la doctora Luz. Y yo lo mío es más participación política, pero por supuesto que en mis investigaciones no he dejado de reparar en el tema. Miren, para empezar quiero señalar indicando, vamos a colocarnos en el siglo XX, ¿les parece? Y en el siglo XX lo que tenemos es que prácticamente en la primera mitad del siglo, la mayoría de las naciones otorgan la ciudadanía a las mujeres. Esto sucede prácticamente en todo el mundo en la primera mitad del siglo XX. Y en la segunda mitad del siglo XX, bueno, muchas mujeres activistas y políticas y defensoras pensaban que con el simple hecho de que las mujeres lográramos la ciudadanía, por ese simple hecho, en automático íbamos a entrar en igual de condiciones que los hombres a los puestos de toma de decisiones. Pero resulta que esto no fue así. Entonces, lo que tenemos en la segunda mitad del siglo XX es una serie de investigaciones que, por un lado, primero empiezan a enfocar a las mujeres que hay y se dan cuenta que hay una subrepresentación de las mujeres en los espacios de toma de decisión. Es decir, que el simple hecho de que las mujeres lograran la ciudadanía no era suficiente para que éstas se incorporaran. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a hacer una serie de investigaciones empíricas para investigar directamente con las mujeres por qué están o por qué no están. Es decir, muchas especialistas como Dalia Barrera, Magdalena Sam, Alejandra Macelo, en el caso de México, son las que empiezan a indagar específicamente desde lo local. Y yo quiero señalar que siempre las voy a estar mencionando en todos estos espacios en los que me inviten a hablar, porque, por ejemplo, yo ahora como investigadora, cuando me pongo a dictaminar artículos especializados, me llama mucho la atención que se hace una omisión de esta parte histórica de un trabajo que ya hay y que de pronto pareciera que la gente cuando habla de, ay, voy a hablar de participación política, pareciera que se está descubriendo el hilo negro y no, no es así. Entonces, por eso me parece necesario decir que los estudios de estas especialistas identificaron, por ejemplo, en el caso de México, que si las mujeres no estaban llegando a los espacios de toma de decisión, es que había una serie de obstáculos. Y estos obstáculos, por ejemplo, Barrera, Mazzolo y Aguirre identifican que son institucionales o son obstáculos subjetivos. Entre los obstáculos que a lo mejor ellas definen en ese momento como subjetivos, identifican que hay obstáculos como el que las mujeres tengan a su cuidado a hijas, ¿no? Algunas investigadoras que posteriormente seguimos haciendo este trabajo y bueno, que le hemos dado continuidad a estos trabajos pioneros, hemos logrado identificar algunas tendencias. A mí me encanta tener la oportunidad de por primera vez hablar de dos investigaciones que tengo que están publicadas en el 18 y 19, no, las dos fueron en el 19. Respecto, una de estas está aquí en la revista La Ventana, y es que yo hago un muestreo del 10% de presidentas municipales en el país. Y a estas presidentas municipales empiezo a identificar una serie de tendencias. Por ejemplo, tenían 47 años de edad en promedio. El 75% de las presidentas municipales tenía entre 40 y 69 años cuando estaban ejerciendo el cargo. Ojo, estos datos son importantes. ¿Por qué? Porque entre los 40 y los 69 años, tus posibilidades de que tengas hijos o bendiciones, o como les quieran decir, ya saben que yo les digo bendiciones de cariñito y no por otra cosa, ¿no? En un sentido religioso.
Si tienen hijos e hijitas, hijes y bendiciones a esa edad pequeñitos, es realmente difícil. Lo que nos está indicando este estudio de un 10% de mujeres es que ya se dedican a tener ya pueden tener este tipo de cargos cuando ya están más desahogadas de sus responsabilidades de cuidados. ¿Por qué? Porque el estar en el espacio público implica una demanda de tiempo. Es decir, la política tiene un patrón masculino. Ya quedamos desde mi primera intervención que estuvo pensada en hombres. Entonces tiene un patrón masculino en el sentido de que está pensado en que puedes estar todo el día afuera de la casa mientras que hay una persona que te resuelve el tema de la vida diaria en tu casa. Entonces, también identifiqué que había una serie de divorcios, pero esto lo tengo identificado tanto en mi tesis de doctorado, que por cierto, ustedes dos fueron mis lectoras, en la tesis de doctorado, nuevamente en esta investigación, donde las mujeres te señalan que hay un tema de divorcios y esto ya también lo habían visibilizado Barrera y Aguirre para decir que en estos obstáculos subjetivos es que a las mujeres les generan problemas y a tal grado de que dedicarse a este tipo de cosas te puede implicar un divorcio. ¿Por qué? Porque socialmente el constructo hacia las mujeres está referido a que tú te tenías que hacer cargo de los hijos, a que tú tenías que hacer la casa y que si entonces no estás allí, te lo reprochan el marido o las personas que indirectamente están en tu vida familiar, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que considerar. Si bien la mayoría de las presidentas municipales sí tenían hijos, lo que tenemos que ver es que yo cuando específicamente les pregunto a quienes tienen hijos, ¿quiénes entonces se encargan del cuidado de los hijos? Y por ejemplo, el 45.4% de los casos de presidentas municipales dijeron, pues sí, mi pareja está a cargo de los niños. 40.9% dijo que no recibía ningún tipo de apoyo de su pareja y 13.6% dijo que recibía un poco de ayuda a veces de su pareja. Esto apunta que el cuidado de los hijos pequeños o personas enfermas sigue recayendo sobre las mujeres. Y esto es un elemento importante porque esto hace que difícilmente, si tú estás en edad reproductiva, que estás entre tus 20 y tus 30 años, difícilmente tienes actividades de responsabilidad política alta si tienes al cuidado personas enfermas o hijos pequeños. Esto yo no quería limitarme porque este estudio fue un sondeo un muestreo de 10% de presidentas municipales y entonces para no quedarme como en esta parte, nuevamente hice esta investigación pero ahora con hombres. Y entonces ahora en la elección de 2010 les pregunté a hombres y mujeres que fueron candidatas y candidatos a las alcaldías en la Ciudad de México. Nuevamente hago un muestreo del 10% para preguntar, oigan, y mientras ustedes están en campaña, ¿quién se hace cargo del cuidado de los hijos? Y nuevamente esto lo publiqué en la revista del Colegio del México del PIEM, PIEG ahora, ¿no? En la revista de estudios interdisciplinarios y nuevamente la tendencia se repite. Es decir, los candidatos varones hablan de que las mujeres son las que se hacen cargo de los cuidados y en el caso de las mujeres se habla nuevamente de que terceras personas se hacen cargo de los hijos, pero muchas veces esto recae en ellas. Entonces, lo que tenemos aquí es una situación sistemática, es decir, sobre las mujeres siguen recayendo el tema de los cuidados, si son pequeñitos o si son personas enfermas, y esto muchas veces limita la posibilidad de que las mujeres estén accediendo a espacios de tomas de decisiones. Entonces, por eso,
Si bien ahora tenemos la paridad y tenemos leyes de violencia política contra las mujeres en razón de género y podemos gritar a los cuatro vientos que México internacionalmente está en el ranking del 4º lugar a nivel internacional de mujeres en puestos de toma de decisión, no podemos dejar de ver que, que tenemos que generar una estrategia de conciliación para que las mujeres plenamente nos podamos a incorporar a la actividad que queramos, y con esto cierro esta parte. Gracias. Gracias, doctora Cárdenas. Doctora Barranco, por favor. Bueno, pues yo también aquí me gustaría retomar a Mary Wollstonecraft. Para mí es así como mi ídola. Ella decía que justamente esta cuestión de que el sistema patriarcal nos dota de virtud, ¿no? Pero una virtud, y ella lo que cuestiona justamente es esta virtud en el sentido de decir virtud en razón del conocimiento, la libertad y el raciocinio, ¿no? Entonces decía que justamente ella cuestionaba mucho que las mujeres siempre ustedes, bueno, recuerdan, y para los que nos están escuchando, Mary Wollstonecraft fue institutriz justamente de los hijos de Juan Jacobo Rousseau. Entonces, es bien interesante porque ella no les iba a enseñar a los niños los buenos modales, no. Ella dijo, yo vengo aquí a educar a los niños, y les dio educación en ciencia, en matemáticas, en todo, ¿no? Justamente en esto, porque ella decía, las mujeres tenemos la virtud de educar. Y esa virtud justamente también la retoma en este sentido, en el sentido filosófico, en la ética y feminismo, Graciela Guerra, donde dice, ¿no?, que las mujeres tenemos la virtud de educar y la virtud de cuidar, ¿no? Porque también nos dicen que nadie podrá ser capaz de procurar el bien de los otros sin procurar el bien o la felicidad propia. Por lo tanto, reconocer el propio interés como personas, como seres humanos. Y justamente aquí lo que decía Mary Wollstonecraft, que la virtud es justamente eso. En esta cuestión que también retoma a la doctora Cárdenas, en el sentido de que ya las mujeres tenemos la ciudadanía, pero justamente fue gracias a esta cuestión de la Carta Universal de los Derechos Humanos, cuando la mujer ya obtiene, en ese entonces, México llega muy tarde, en 1953 el voto, pero desde la Revolución Francesa. Entonces ella lo que decía, el cuidado justamente como un fin para el bien común de la sociedad, que eso es súper importante, ¿no? Y la felicidad, que también es un fin común, y no pensemos la felicidad en términos de mercadotecnia o de desarrollo personal, no, sino como justamente eso, ¿no? Para el bien común, o sea, justamente para que tengamos una sociedad, vuelvo con lo que dice la doctora Cárdenas en esta cuestión de una igualdad, ¿no? O sea, igualdad justamente de derechos, y uno de esos derechos justamente es la participación política. Y también ya regresando y también haciendo también aquí una breve también acotación. Yo he hecho mis investigaciones, lo he hecho justamente en la participación política, pero desde la parte de la violencia de género, que para mí está como muy, muy vinculada, o sea, como que es imposible poderla separar para mí. Entonces, justamente a mí en estas investigaciones que me he dado la tarea de hacer, justamente en esta cuestión de la violencia y las violencias, ahora las diferentes violencias, vamos a ver que una de esas es justamente eso, invisibilizarnos y colocarnos en esta parte de la política que comentábamos, en la política informal, siendo que esta política informal no es tal. Esa política está presente actualmente y lo estamos viendo justamente en lo que estamos ahorita viendo, y por eso les digo, yo también retomo muchísimo esta cuestión de los cuidados a partir del cuerpo. O sea, porque también estas feministas, entre ellas está el feminismo interseccional, el feminismo anticolonial, que justamente dicen esto, o sea, han colonizado nuestros cuerpos, los han conquistado a nuestros cuerpos, que no nos dan esa libertad de justamente de manifestar justamente desde dónde nos están oprimiendo. Y bueno, justamente se nos oprime desde el cuerpo. Entonces, ¿dónde va a caer toda esa opresión? Pues en el cuerpo.
va a caer en el cuerpo de las mujeres, en su subjetividad y su identidad, o sea, su identidad sexogenérica, no o sea, como mujeres. Entonces ahí vamos a estar como oprimidas en esta parte de la opresión. Y justamente también la participación de las mujeres se considera que ha sido informal, pero lo digo, es formal. Recordemos en el siglo XX, y aquí retomo lo que dice la doctora Cárdenas, en el sentido del Congreso Feminista de Yucatán. Ahí las mujeres ya estaban peleando por el control de la natalidad y anticonceptivos. Eso es política, o sea, eso no es política informal, no es política doméstica, no es política. ¿Por qué? Porque justamente estamos en un ambiente de revolución donde les decían a las mujeres, a parir hijos que la revolución los necesita. Pues sí, para sus intereses, ¿no? Para seguir enriqueciendo las arcas, ¿no? Seguir enriqueciendo este capitalismo, ¿no? Y bueno, también entonces tenemos el derecho al voto, que también las mujeres se empiezan a organizar y justamente acá en el 85 yo digo, y ahí creo que coincidimos, doctora Cárdenas, en el sentido de que en el 85 muchas mujeres, vuelvo también, universitarias, pero también mujeres de sectores populares empiezan a hacer una organización de mujeres política. Desde lo personal es político, ¿no? Y vuelvo a las consignas, maternidad libre y voluntaria, libre opción sexual, que también ya se estaba peleando por este otro derecho, y también por contra la violencia, que ahora si lo traducimos en estos tiempos que estamos viviendo y un poco enlazándolo, si tal vez me estoy ahorita adelantando un poquito, justamente se ha querido invisibilizar esta participación política y lo vemos justamente unos días antes de la pandemia, el 16 de marzo, acuérdense el 8 de marzo, la gran participación de mujeres, o sea, fue impresionante la participación justamente porque había muchos feminicidios, hay mucha violencia sexual. Las mujeres tomamos las calles, destrozamos, sí, pero nos están destrozando el alma, nos están destrozando la vida, nos están destrozando nuestras bendiciones, como dice la doctora Cárdenas, ¿no? Nos están matando a las mujeres. Y bueno, entonces eso es política. Y para mí también es también una de las cuestiones de control. Ya las mujeres salimos a las calles, nos adueñamos de las calles, las pintamos de morado, porque justamente ya estamos hartas y para mí eso también es político. No es una cuestión de que, no, pues están locas estas señoras. Este día de un día sin nosotras, el 9 de marzo, también fue súper impresionante y fue político, fue tan político que muchas empresas, podamos decir particulares, privadas y estatales, se sumaron a ese día. Entonces eso es político. Y ahora que nos vengan a decir que las mujeres no participamos en la política formal, sí estoy de acuerdo en el sentido con la doctora Cárdenas de que sí, bueno, hemos avanzado en este sentido de que sí hay más mujeres que participan en la política formal, pero también hemos visto que estas mujeres han como visibilizado su participación política a partir de la opresión que se hace sobre sus cuerpos y sobre sus vidas, y sobre todo en el cuidado, o sea, el cuidado de mis hijos, ¿no? El cuidado de mi familia, el cuidado. Ahorita, ¿quiénes son las que están manteniendo la mayor parte de los hogares? Las mujeres. Estamos ahorita en 4 actividades. Por ejemplo, la doctora Cárdenas nos decía, ay, estoy ahorita aquí con mi chiquita, ¿no? Todos tenemos, ¿no? Y las mujeres, las mujeres, las mujeres. Entonces digo, ¿eso no es político? Claro que es político, ¿no? Entonces, justamente en esto, ¿no? De que las mujeres hemos puesto en evidencia que a partir de la opresión de nuestros cuerpos es que tenemos una participación política que se considera informal, que se considera cosa menor, eso es íntimo, eso es personal. ¿Para qué denuncias tu violencia? Claro que denunciar una violencia ahora es político. Yo si denuncio hostigamiento, violencia de un funcionario público, claro que es político. Entonces, creo que también ya se están como empezando a hacer visibles todo este tipo de opresiones y se está haciendo también visible esta participación política de las mujeres. O sea, que lo estamos haciendo justamente en esta cuestión de los cuidados. Nada más para ir cerrando. Otra de las cuestiones, ¿quiénes están ahorita como más al pendiente del medio ambiente? Las mujeres, ¿no? Veamos cuántas mujeres, cuántas enfermeras también ahorita estuvieron participando en esta cuestión de que están todavía
participando en el combate del COVID y además antes de eso, ¿no? ¿Cuántas mujeres activistas indígenas, como dice la doctora Cárdenas, justamente a partir del cuidado del medio ambiente es que participan políticamente? Y no es raro y no nos extrañe que las desaparecen, que las asesinan. ¿Por qué? Porque está cuidando los arbolitos y así lo dicen ellos, ¿no? No, está cuidando el medio ambiente, está cuidando la sobrevivencia de una comunidad, ¿no? Entonces, yo digo que las mujeres hemos tenido una participación que ha querido ser invisibilizada, pero que nosotras justamente hemos, y bueno, todas estas mujeres hemos como que ya evidenciado y la prueba estuvo en el 8 de marzo, ¿no? Pasado. Muchas gracias. Quisiera retomar que me parece muy interesante lo que nos están compartiendo en el sentido de ver a las mujeres y su participación política de una forma muy amplia, ¿no? De una forma de cómo en la vida cotidiana, lo que decía la doctora Barranco, en un 9 de marzo, que fue un día sin nosotras, fue muy visible y tuvo un impacto tanto en la economía formal como en la informal, ¿no? Entonces, eso es político también. O sea, y eso nos permite ver esta amplitud de las mujeres en los diferentes espacios haciendo política y visibilizarlo a través de nuestro cuerpo, ¿no? Y lo que nos compartía la doctora Cárdenas de cómo, y recuerdo su tesis, que en una de las partes señalaba que en esta política formal las reuniones son, por ejemplo, en la noche, ¿no? Muchas de las reuniones se llevan a cabo en la noche cuando las niñas y los niños, bueno, o hay que hacer la tarea, comprar pues ciertos materiales para el día siguiente, acostarlos, y que había conflictos, ¿no? En la familia, porque era como a ti te toca, ¿no? Como a dónde vas a ir a esta hora. O sea, incluso esos horarios construidos desde un tiempo masculino, ¿no? O sea, y cómo las mujeres hemos, sí con el cuerpo, pero también simbólicamente, cómo hemos ido ganando estos espacios, por ejemplo, a través de la normatividad, ¿no? O sea, y son espacios que finalmente están ahí. Y ahora, siguiendo continúa en lo que decía la doctora Barranco sobre quiénes están cuidando actualmente, quiénes estamos cuidando, somos las mujeres. Amaya Pérez Orozco, una española, ella dice: las mujeres sostenemos la vida, somos quienes estamos sustentando la vida, ¿no? Y en ese sentido, reflexionando sobre la pandemia que estamos viviendo, les preguntaría yo, siendo nuestra penúltima pregunta para ir cerrando nuestro conversatorio, en esta pandemia de la COVID-19, ¿cuál es su percepción de ustedes de esta participación política, ¿no? En nuestro país, de las mujeres? ¿Dónde están las mujeres en la política en este momento, ¿no? ¿Dónde estamos? Sí, doctora Cárdenas. Bueno, pues yo lo que diría es que esta pregunta tiene como respuesta eh, que hay que mirar a la diversidad de mujeres que hay en este país. Es decir, que si bien las que están en las mujeres que se dedican a la vida política, pues algunas las podemos ver que están en la entrega de despensas para ayuda, no por política clientelar, por supuesto, ¿no? No, sino que están por ayuda a las personas que tienen alguna situación de COVID o demás. De pronto eso lo llegas a ver, pero en general yo me he preguntado mucho en estos días dónde están nuestras mujeres políticas frente a la reducción de presupuestos de violencia de género, frente a una serie de atropellos de derechos humanos. ¿Dónde están nuestras políticas? Bueno, hoy sí ya vi que se manifestaron, insisto, las de la política formal. Esas mujeres que hoy sí dijeron, por supuesto que se están incrementando los feminicidios, lo vamos a reconocer, pero yo sigo preguntando, ¿dónde están esas políticas que hacen política pública para prevenir feminicidios, para prevenir desapariciones? Todo esto, ¿no? Esas
políticas que están generando estrategias para reactivar la economía, ¿no? Eso como que me he estado preguntando, pero la tendencia que últimamente manejo es que también esto se lo tenemos que preguntar a los hombres, porque si no pareciera que los temas de género se refieren exclusivamente a las mujeres, ¿no? Digo, me salta un poco porque sistemáticamente se nos había dicho, nos habían dicho los estudios de finales del siglo XX, que se había identificado que si había mujeres en los espacios de toma de decisiones es porque ellas tenían mayor sensibilidad a los temas de género. Y gracias a esta idea que se construyó, es que muchas veces cuando hablamos de temas de género, entonces, ¿y el gabinete paritario por qué no dijo nada? O la legislatura de la paridad, entonces, ¿por qué no está hablando de los presupuestos? Entonces, no, en realidad esto es algo que tendríamos que preguntarles a las políticas y a los políticos. Donde sí sabemos que están las políticas de las que llamamos política informal, son las mujeres que están en este momento buscando refugios para las mujeres que están siendo violentadas todos los días en su casa, para aquellas mujeres que durante la pandemia no pudieron salir. Entonces, a ellas sí las hemos estado viendo preocupadas por esta disminución. Y bueno, pues básicamente es ahí donde las estoy mirando, ¿no? Pero insisto, de pronto esto tiene que ver con la diversidad de mujeres que hay en este país, ¿no? Entonces, desde donde te coloques, dices, bueno, algunas están acá en el activismo, las académicas estamos en los webinars y así, ¿no? Este, haciendo política, por supuesto. Eso sería todo, Luz. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Doctora Barranco, por favor. Pues miren, yo las veo igual coincido muchísimo con la doctora Cárdenas en el sentido de que nuestras políticas formales, nuestras representantes, pues están calladas, están silenciadas. Pero yo digo, y lo digo con mucho respeto, pero no están silenciadas ni calladas porque ellas quieran, porque es una imposición, o sea, porque más calladita te ves más bonita, ¿no? Entonces, ¿por qué no se ha dejado que estas mujeres que están en las instituciones se manifiesten? Lo vimos justamente, a mí me enfureció muchísimo esta cuestión de cuando el señor presidente dijo que no había violencia, que se estaba hablando de una segunda pandemia, que eran los feminicidios, y dijo que no, que las llamadas al 911 eran, la mayoría eran falsas, ¿no? Un 90%. Cuando estábamos viendo una realidad que verdaderamente es terrorífica, terrible, espantosa, de más de 9 mujeres muertas diario en México. Ya subió la cifra, ya son 11. En diciembre estábamos en 9, ahorita ya estamos en 11 y yo me atrevería a decir hasta 12, pero además de las que son registradas, ¿no? Y bueno, estas mujeres en o sea, justamente cuando entra esta cuestión de la pandemia, algo que también se empieza a silenciar a estas mujeres que están en casa, ¿no? Estas amas de casa, o estas mismas trabajadoras también, o sea, las mujeres que están también en la economía informal, que tienen que estar en sus casas cuidando, soportando violencia, ¿no? Soportando miles de maltratos, ¿no? Despidos, además del despido, el maltrato, la violencia intrafamiliar. Y también una de las partes que a mí me gusta, que justamente es esto, que se están visibilizando también nuevos movimientos sociodigitales, ¿no? En esta cuestión de que cuando lanzó este señor también esta campaña de que cuenta hasta 10, para que te eviten, te golpeen, o sea, dices, a ver, ¿estás retrógrada o qué te pasa? ¿No? O sea, ¿cómo va a contar hasta 10 cuando el tipo ya tiene encima, ya está encima de mí, me está golpeando, me está maltratando? Se le va a decir, espérate, ¿eh? No, o sea, es algo de veras completamente estúpido, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó muchísimo la reacción justamente en las redes sociales, que empezaron a decir, fuera esa campaña, no sirve esa campaña, nos están otra vez utilizando, otra vez nos están minimizando, otra vez nos están humillando, otra vez nos están invisibilizando, ¿no? Y a mí me encantó, ¿no? Y sobre todo lo que lo hicieron, sobre todo muchas chicas, ¿no? Muchas jóvenes, ¿no? Muchas chicas que justamente ahorita están tomando lo que también comentábamos, ya les estamos pasando la estafeta, ¿no? A estas chicas que no tienen miedo, a estas chicas que están
estamos viendo también, estamos haciendo también, hay una clasificación, ¿no? De estos feminismos callejeros, ¿no? Que justamente lo que han encontrado son complicidades. Ya no es esa cuestión de entre las mujeres estarnos disputando el amor de un hombre, disputarnos el castillo, ¿no? Sino que justamente ahora todas en el mismo tono, o sea, de formar cadenas, de formar solidaridad, de formar sororidad, y justamente yo creo que también es esto, ¿no? O sea, hay nuevos tipos de resistencia, y una de esas es justamente haciendo complicidad entre las mujeres. Y como yo les decía, también estoy en la cuestión de las redes sociodigitales, también estamos revisando las campañas. Hay una campaña que me gusta mucho donde dice no estás sola, o sea, ya ven que estamos todas encerradas y todo, dice, si tú sufres violencia, sale una mujer y dice no estás sola, y la otra, pues me imagino que la vecina la puede ver, y yo creo que esas son mejores medidas de que justamente en esto hay que hacer eco, hay que hacer sororidad, hay que hacer justamente esto, evidenciarlo, ¿no? Denunciar la violencia, porque también es una manera de política, y tanto le ha molestado al señor presidente que justamente le lleva a decir no hay violencia, son llamadas falsas, y aquí lo que dice la doctora Cárdenas igual, pues como no hay nada, todo está bien, pues entonces bájenle el presupuesto. Y dices, pero ¿cómo puede ser posible que puedas quitar? Nosotros aquí en la red, estamos en una red, también la doctora Cárdenas, estamos en una red RIFEMA, que es justamente de académicas y estudiantes contra la violencia. Es impresionante el número de mujeres que nos han llamado pidiendo ayuda, un refugio, aunque sea dame chance una noche. Las vecinas también, a mí me ha pasado, las señoras que trabajan en casas que se les ha dicho, no señora, pues usted váyase a su casa, cuídese, ¿no? No, prefiero venir a trabajar porque mi esposo va a llegar borracho o está borracho, permanece en estado de borrachez todo el tiempo. ¿Para qué llego a mi casa? Entonces, híjole, nos estamos enfrentando a situaciones verdaderamente fuertes, terribles, que incluso con nuestros recursos, pues uno dice, como también dice Gina, ¿no? Pues de repente que las despensas, que esto, que el otro, no nos estamos dando abasto. Entonces, justamente lo que está haciendo el gobierno es minimizar el problema cuando estamos viviendo, hay personas que dicen, no es una segunda pandemia, estamos también el COVID es una pandemia, pero también el feminicidio es pandemia, pero ellas dicen, no es una segunda pandemia, es una pandemia, ¿no? Y si no la visibilizamos como tal, pues entonces no vamos a seguir haciendo política. Y entre más nosotras estemos demostrando resistencia, sobre todo en las redes sociales, yo creo que sí, se les va a caer el teatrito, porque fíjense, esta campaña de cuenta hasta 10, se los comento porque también aquí es impresionante que fue ideada por un compañero de generación que está en el gabinete de gobierno, no digo nombres para no tener problemas, pero ¿cómo puede ser posible, no? El esposo de una amiga feminista fue el que ideó ese mensaje, ¿no? Y bueno, su esposa no sabe, ¿no? O sea, de estar muy enojados, ¿no? Pero justamente es eso, también llamarle la atención, acudir también a los hombres, porque también hay hombres aliados, ¿no? Y jóvenes también, ahorita yo estoy viendo que también hay muchos jóvenes aliados, y bueno, pues también empezar a manejarles esa situación de que ellos también son violentos, son violentados, pero que justamente este patrón cultural y social que los ha creado así, ¿no? Como hombres dominantes, fuertes, ¿no? Y que pues es natural que yo le golpee a mi esposa. Pues no, porque es mi propiedad, pues no. Entonces hay que, como que yo diría que sí ponerles ahí estas cuestiones, y estar como muy al pendiente en redes sociales de lo que el tipo de información que se está difundiendo, y sobre todo lo que está sucediendo en este sentido de la participación, porque también ahí viene la violencia política. O sea, Sheinbaum, a mí me encanta esa mujer porque ella, quieran o no, de alguna u otra manera, pues sí está dando la lucha, está trabajando, pero yo la veo en el sentido de género muy, ¿cómo les podría decir? Muy disciplinadita, ¿no? Por no decir otra cosa, ¿no? Pues muy controladita, o sea, muy calladita, ¿no? Entonces, cuando en el DF Ciudad de México, se está desbordando este problema. Hasta ahí sí leo. Muchas gracias, doctoras. Y me parece muy importante
resaltar otra vez estos espacios de lo público y lo privado con respecto a qué es lo que están haciendo la diversidad de las mujeres o estamos haciendo en la política, porque ya vimos que la política es más amplia de lo que pensábamos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos ocupando esos espacios? Y ahora, como bien decía la doctora Barranco, además en las redes sociales, un espacio que ha tomado un auge con esta pandemia, pero es quiénes podemos usar las redes sociales también, ¿no? O sea, quiénes tenemos acceso a una computadora, al internet. O sea, ya eso marca muchas desigualdades entre las mujeres y entre los hombres, efectivamente, ¿no? Ahora, en estas campañas que se mencionaban, hay compañeros varones que también mostraron su disgusto de esta campaña. Por ejemplo, compañeros aliados que dijeron no estamos de acuerdo, compañeros que han hecho incluso la reflexión de preguntarse, ¿estamos los varones listos para que las mujeres estén en puestos de toma de decisiones o qué nos causa a los varones? Varones que se han dado a la tarea de reflexionar. Hace unos días en otro conversatorio, un compañero comentaba que Ortega y Gasset mencionaba que en la política se tenían quienes se dedicaban, los políticos, dice él. Yo le decía que había que emplearlo a las políticas en femenino, ¿no? Porque el lenguaje sigue siendo excluyente. Decía que los políticos debían de tener 3 características: la pasión, el sentido de responsabilidad y la mesura, ¿no? Entonces, haciendo alusión al político. Y en este sentido, bueno, yo le preguntaba si las políticas también. Y como ya nuestra última pregunta, antes de pasar a la sección de preguntas y al cierre, les diría a ustedes, ¿cuáles serían las características que ustedes dirían que se requerirían, ¿no?, para la política de las mujeres, pero además pensando en próximas elecciones, como ya lo comentaron, vamos a tener elecciones, ¿no? ¿Dónde vamos a estar las mujeres? Porque dado que las mujeres estamos haciendo el trabajo de cuidado en las familias, ¿no? Estamos teniendo doble o triple presencia, efectivamente. Yo ahorita estoy pensando que mi ropa se va a mojar porque va a llover, ¿no? Entonces, claro, ¿cuáles van a ser las áreas reales? ¿Cuál es su percepción respecto a las siguientes elecciones? ¿Sí? Gracias, doctora Gina. ¿Cuál es lo que va a pasar en las siguientes elecciones? Tu percepción, ¿no? ¿Dónde vamos a estar las mujeres en la política, ¿no? ¿Cuál es tu hipótesis? Pues en muchos lugares, o sea, por primera vez vamos a tener un proceso electoral en donde las personas que están tanto en los OPLES como en el INE, prácticamente vamos a tener paridad de mujeres en ese tipo de cargos, ¿no? Es decir, el INE no, ahí yo siento que nos hizo falta una consejera, ¿verdad? Porque son, para que ahora sí pudiéramos hablar de paridad, pero bueno, lamentablemente la negociación política no, me imagino que no alcanzó para tanto. Yo creo que tendríamos, el panorama está interesante, porque son unas elecciones son elecciones concurrentes, es decir, que nuevamente se va a votar para lo local, se va a votar para lo federal en términos de diputaciones y se va a votar para algunas gubernaturas en las entidades federativas y por supuesto presidencias municipales. Entonces quiere decir que vamos a tener a cantidad de mujeres específicamente en los cargos por supuesto, en las mesas de recepción de votos, pero muchas mujeres operadoras políticas. Incluso habría que recordar que la base de los partidos políticos está constituida por mujeres y por lo general son sus principales operadoras políticas. Así que yo ya estoy viendo a las mujeres organizándose en las calles, haciendo reuniones con invitando a las mujeres en las lecherías y en todos los espacios en donde ellas se mueven, en las escuelas, porque son también presidentas de
de lo que mal llamado, ¿no? Es presidentas de la mesa de padres de familia, que en realidad las que más participan son las mujeres. Ojalá que ya le cambien el nombre, ¿verdad? Entonces yo sí las veo en todos lados participando ampliamente en términos de las elecciones. Por supuesto que para las candidaturas tendrán que estar por esto de la paridad, porque si no, no les van a recibir las listas. Tendrán que estar. ¿De qué forma van a estar? Si condicionadas o acordado a que renuncien o demás, no lo sabemos, pero seguramente esto va a suceder así. Pero ahí las tendremos, pero también estaremos las mujeres como observadoras electorales o como académicas, porque las académicas que las políticas son nuestros objetos de investigación, pues también las estaremos analizando. Entonces, vamos a estar por todos lados y no se van a salvar de nosotras. Gracias, Pues, perdón, doctora Barranco. pues gracias. Sí, pues retomando igual lo que dice la doctora Gina es esto, ¿no? Que las académicas las estaremos observando, pero yo creo que también como académicas y como ya como parte del activismo, también tenemos ese compromiso de seguir asesorándolas, de seguirlas apoyando, porque muchas de ellas justamente también están dentro de podríamos decir, de este sistema patriarcal, ¿no? O sea, ya muy modeladas, bajo esta cuestión, ¿no? De que así es, ¿no? La división sexual del trabajo, lo que decíamos en un principio, ¿no? O sea, que no, yo solamente en el ámbito privado, o sea, como que hay que hacer es romper esa lógica que muchas mujeres todavía tienen. Y recuerdo, Gina, cuando estuvimos con las compañeras de Morena en uno de los encuentros que decíamos, estábamos dando justamente una asesoría con perspectiva de género, porque muchas de ellas no tenían ni la más pálida idea de lo que era género. Y justamente lo que decía la doctora Cárdenas, nada más creen que son asuntos de mujeres, género, cómo lavar los trastes, cómo evitar que se manche mi ropa por la lluvia, bueno, entonces se me ocurre, ¿no? Pero justamente lo que nosotras yo creo que también como académicas, como asesoras, es justamente hacerles ver a estas compañeras que estamos viviendo lo que dice Rita Segato, una crisis civilizatoria, ¿no? Que estamos viviendo bajo el miedo, la inseguridad, la violencia, la corrupción, la impunidad, la injusticia y la explotación. O sea, que lo tengamos bien, bien claro y que también empezamos a reconocer múltiples realidades, que a lo mejor yo me enojo porque las señoras de las lomas tienen mucho dinero, pues no sabemos, porque a lo mejor esa señora de las lomas es como dicen la calandria en jaula de oro, pues puede vivir violencia intrafamiliar y económica, lo que ustedes gusten. Entonces, empezar a ver, reconocernos a nosotras en esas múltiples realidades, ¿no? También empezar también a empezar a observar diferentes diferencias o diversas diferencias, ¿no? Tanto afectivas como corporales. No porque una mujer sea lesbiana no va a tener los mismos problemas que una mujer heterosexual. O una mujer transexual. Ahora que se está dando mucho esta cuestión, este pleito de algunas lesbianas feministas radicales, ¿no? Que fuchi a las mujeres transexuales. ¿Qué estás generando? Violencia. Y también que estamos viendo ahí, pues también muchos feminicidios, o más bien transfeminicidios, ¿no? Traducidos justamente violencia a las mujeres, ¿no? Bueno, también hay que también hacer ver a estas compañeras que van a participar en la política formal, que hay también nuevos tipos de resistencias, ¿no? Porque también me comentaban por ahí que algunas compañeras que están en las instituciones, sobre todo en defensa de los derechos de las mujeres, llámense estos procuradurías, atención psicológica, legal, que decían y se preguntaban, oye, yo estoy de acuerdo en que las chicas salgan a manifestarse, oye, pero yo no estoy de acuerdo en que rayen el ángel de reforma, ¿no? O sea, dices, oye, ¿cómo puede decirlo una mujer que está encargada justamente de la protección en contra de la violencia a las mujeres y que se exprese de esa manera? Bueno, yo en lo personal estoy a favor del aborto, pero como represento una institución, no puedo decir que estoy a favor del aborto. O sea, quitarnos esa doble moral y que justamente reconocer esos nuevos tipos de resistencias. Y algo también bien, bien importante, la recuperación de la memoria colectiva, que es lo que también nos dice Rita Segato, ¿no? O sea, recuperar toda esta memoria de nuestros ancestros, de nuestras viejitas, de nuestros ancianos, de justamente cómo les fue, como dirían vulgarmente, cómo les fue en la feria,
¿no? O sea, cómo la han pasado, o sea, mujeres que, por ejemplo, también es impresionante el índice de cifras de ahorita de mujeres adultas mayores maltratadas, adultos mayores varones abandonados, o sea, vil en la calle, o sea, van y los depositan en la calle, ¿no? Entonces, en lugar de fomentar justamente la corrupción, la injusticia, la violencia, recuperar esa memoria colectiva. ¿Qué nos pueden enseñar estas personas, ¿no? Los jóvenes también, ¿no? Y bueno, también lo que yo les decía, también fijarse mucho en esta cuestión de las participaciones en redes sociales, porque tenemos también aquí que muchas de nuestras mujeres que participan ya en la política formal, ya cuando están en sus puestos, se olvidan, o sea, como dicen por ahí, se suben en el ladrillo y se marean, ¿no? Entonces se olvidan de que también ellas son mujeres, se olvidan de que también tienen problemas, y pues entonces es muy fácil decir, caso a, si lo digo, Lili Telles, ¿no? O sea, yo estoy en Morena, me eligen, entonces, pues como estoy en contra del aborto y por mi propia moralidad, moral, no acepto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? O sea, entonces estas mujeres también hay que, como dice Gina, hay que irlas observando y viendo, pero también de alguna manera acercándonos a ellas y haciéndoles ver este tipo de realidades que estamos viviendo ahorita. Y cómo yo, cómo las vería, así ya para ir cerrando, pues yo igual, yo las veo otra vez retomando las calles. Habría que romper el miedo porque la verdad sí tenemos miedo. Yo en realidad también, yo al principio no creía esto, yo pensaba que era una guerra económica, una guerra política, pero ya al ver tantas personas que han fallecido y también personas que han perdido parientes cercanos, etcétera, pues digo, no, pues esto sí es una realidad, ¿no? Pero sí romper el miedo, y yo creo que una de las maneras de romper el miedo es justamente, y lo que dices, doctora Galindo, justamente esto, no todos tenemos acceso al Internet, ¿no? Justamente estamos pasando en esta situación, en caso de la Facultad de Ciencias Políticas, muchas chicas no pudieron entrar porque no tenían los implementos, ¿no? Y se sumaban, decían, bueno, sí, estamos, yo tuve en caso, en plena pandemia y en pleno semestre, tuve el caso de una chica que no pudo entrar porque su padre le destrozó la única lab que tenían, la única lab que tenían. Entonces, dejó de estudiar su hermana, sus hermanitos y todo, y la chica me tuvo que localizar por los medios, por WhatsApp, pidiéndome, rogándome que no la reprobara. ¿Cómo la iba yo a reprobar? No digo, pues cómo. Y justamente eso, o sea, ese también, ese miedo, porque yo creo que también una amiga también decía por ahí, desde el momento en que las mujeres hemos decidido decir no, es cuando los hombres ya se están poniendo a pensar qué es lo que va a suceder. Entonces yo sí nos veo, ojalá que sí nos veamos rompiendo este miedo, ¿no? Muchas gracias por sus aportaciones. Voy a hacer tenemos varias preguntas, entonces las voy a ir haciendo en bloques de 2 para que por favor las vayan contestando, si les parece bien. Buenas tardes, doctoras. Las mujeres que participan en la política desde sindicatos y organizaciones o colectivos quedan cobijadas en la legislación que protege contra la violencia política en razón de género. Ileana Galván. Elizabeth Hernández, las propias instituciones a veces invisibilizan a las mujeres. ¿Cómo ganar espacios en las dependencias gubernamentales? Doctora Cárdenas. Sí, muy interesante pregunta. Se me olvidó el nombre de la persona que la hace. La primera, Ileana. Ileana. Me parece muy interesante la pregunta de Ileana, sobre todo porque la reciente reforma de violencia política de abril de 2020 está dirigida en un 99.5% a cuestiones electorales. Y si bien en un párrafo sí menciona que es violencia política y que se refiere a la diversidad de la violencia política, ya en lo concreto, cuando vas analizando cada una de las propuestas, está referida a lo electoral. Entonces, no están ahí realmente reflejadas, yo no veo. Ya sé que no faltará por ahí que digan, ay, le voy a explicar a la doctora la reforma, ¿no? Porque ya he visto que quienes la hicieron de pronto tienen esas actitudes. Yo lo veo como académica, no como una operadora política, ni como
una autoridad electoral, por supuesto, porque no lo soy. Como académica, yo lo que veo es que esa reforma está incompleta, porque no mira esa diversidad de mujeres que participan en la vida política. Así que yo le veo un área de oportunidad ahí importante para que se haga este aporte. Incluso la forma en la que lo redactan político-electoral, ¿no? Bueno, eso creo que sí lo cambiaron finalmente en la última versión, en la que ya se aprobó, pero sí es importante que se hagan los ajustes. Y luego, ahora con esto de la paridad es algo bien interesante, porque a la persona que lo pregunta, sí le quisiera comentar que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, donde la paridad está aprobada desde la Constitución de 2017, no se ha respetado, Ni, si acaso en el gobierno de Sheinbaum. Con todo y lo que dice la doctora Isabel, que es un tema que también representa su área de oportunidad en temas de género. Lo demás yo también creo que tiene mejores valoraciones, pero en género no. Pero ninguna alcaldía ha respetado la paridad que está en esa constitución y no hay bueno, hay pronunciamientos nada más, pero no hay una sola acción para generar estrategias para que esta realmente se lleve a cabo. Imagínense, si en la Ciudad de México, donde están todos los medios de comunicación, hay cantidad de organizaciones de la sociedad civil organizada revisando temas de participación política, habemos una gran cantidad de políticas que lo estamos señalando, no hacen nada, imagínense cómo es que esta paridad realmente se va a implementar en los municipios, ¿no? De acuerdo a una encuesta que hay de los municipios en 2016, las mujeres tenían cargos de un 30% en los municipios, y si miráramos cómo es esta segregación horizontal y vertical, es decir, que no necesariamente están en los cargos de toma de decisiones, pero también que están en determinadas áreas como secretarias y demás, o sea, cuando ya hace la revisión en qué tipo de cargos están, pues te das cuenta que esto va a ser realmente muy complicado. Ojalá estuviéramos como en Argentina, ¿no? Que tienen una universidad que incluso la universidad ya busca que tengan 50 y 50 los cargos, ¿no? O sea, ya ni siquiera están discutiendo el gobierno, ya lo tienen en las universidades. Entonces, yo sí acá lo veo realmente complicado, y pues también lo que tenemos que buscar es que deje de existir esto que de pronto le llaman la paridad simulada, pero yo como académica le llamo las estrategias de retención del poder, porque lo que tenemos es que hay señores que buscan a través de la parentela, colocan a la parentela o a mujeres cómodas en los espacios de toma de decisiones, y cuando ellas ya están allí ejerciendo el cargo, los que realmente mandan son ellos, incluso muchas veces son los que hasta cobran, ¿no? Y todo el mundo sabe que esa persona es el presidente municipal o que esa persona es quien realmente decide allí. Entonces, realmente los retos que tenemos son muchos. ¿De qué necesitamos? De la sociedad civil organizada que denuncie y que sometamos al escrutinio público a todas las personas para hacer un seguimiento. Yo les propongo como lo que alguna vez hizo Emilio Álvarez y Casa, ¿no? Vamos a adoptar a un funcionario o a una funcionaria para ver si realmente están cumpliendo con la paridad. Yo ahí la dejaría. Pues respecto a esta pregunta, yo igual todavía esta reforma, híjole, le faltan muchísimas cosas, pero yo me iría también, es que muchas veces yo sé que tiene todo esto, tiene que tener una legalidad, todo un proceso legal, pero aquí lo que decían, espacios gubernamentales. Pensemos también en otros tipos de espacios, o sea, porque no solamente hay que llegar a un espacio gubernamental, también tenemos otro tipo de espacios, estamos en nuestras propias comunidades, en nuestras propias colonias, en nuestros propios barrios, etcétera, que también ahí podemos ir identificando liderazgos, ¿no? Sobre todo de mujeres que se han comprometido
pues yo lo veo en este sentido del cuidado, como estábamos diciendo, el trabajo de los cuidados, ¿no? Mujeres que se han organizado solitititas y que incluso estas mujeres tan criticadas, las mujeres de las lomas, ¿no? Que se organizan para las despensas y todo este asunto, o sea, hay que empezar a buscar ese tipo de liderazgos y lo que dicen ellas, bueno, sí vamos a buscar beneficios para la colonia, ¿no? O para el barrio, para el pueblo. Yo creo que también sería eso, o sea, buscar liderazgos, pero también que sean horizontales y en vista o en vías del bienestar común, o sea, de la comunidad, porque de repente nos vamos a encontrar con las Juanitas, ¿no? Que se acomodan, que llegan, votan por ellas y entonces ya llegan y se instalan, ¿no? Como dice la doctora Cárdenas, en estas cuestiones de la estrategia de la retención del poder. Pero yo creo que sí podemos buscar otras alternativas, otras maneras también de hacer política, no solamente desde el gobierno, sino justamente de parte de la sociedad, del pueblo, porque como volvemos aquí, ¿no? El pueblo es la política, el pueblo es el que hace la política. Muchas gracias. Ahora dos siguientes preguntas. ¿Por qué las representantes al llegar a un puesto o al poder, sus formas se convierten violentas? De Ana Gabriela Merlín. Y Lourdes Wong, ¿ustedes consideran una violación a los derechos de las mujeres la desaparición de las estancias infantiles? He estudiado que en sexenios pasados la participación laboral de de las mejores incrementó en razón a que se presentaban esos servicios de cuidado. O sea, que dice que la participación laboral de las mujeres incrementó, ¿no? Cuando estaban esas estancias infantiles, que si ustedes consideran que es una violación a los derechos. Y una de Norberto Valle, ¿cuál sería la propuesta para erradicar la violencia contra las mujeres? Son las tres preguntas que tenemos en este bloque. Ok, yo lo voy a decir de forma muy rápida. Hay que entender que la violencia de género es estructural. Diría Bourdieu, estructural y estructurante, ¿no? Y él nos habla de que hay una dominación masculina y que este tipo de violencia está soportada por cada una de las instituciones. Nosotras como personas, hombres, mujeres, o como se quieran definir las personas, cuando estás inmersa en estas estructuras violentas. Y lo que muchas personas tenemos es perspectiva de género e identificamos que esto existe y lo que buscamos es generar cambios de comportamientos. Entonces, muchas veces dicen, ay, es que las mujeres que entran a la administración pública muchas veces son peor que muchos hombres y no deberían de ser así, pues porque son mujeres. Entonces, ahí vamos nuevamente a entender que, pues, por supuesto, que si estamos en una estructura estructurante en donde sistemáticamente hay violencia, pues muchas personas se mueven bajo esta conducta. Lo que realmente tenemos que modificar es minar esta cultura de la violencia, esta pedagogía de la violencia la tenemos que minar y generar cambios. Entonces, esto, gracias a que esto existe así, o hay gente que le dice el sistema patriarcal, gracias a que este sistema patriarcal existe o a esta estructura de dominación masculina existe y está en cada una de las personas, es que te encuentras este tipo de actitudes. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno en función de todos los tratados internacionales que ha suscrito? Bueno, pues lo que se ha buscado es que haya una institucionalización de la perspectiva de género en donde se busca que todas las personas que entren a la administración pública tengan una amplia capacitación en temas de género. Entonces, lo que tenemos que buscar es que tanto hombres como mujeres que estén en la administración pública respeten los derechos humanos y no más. Respecto a la pregunta de lo de la desaparición de las instancias infantiles, sí, la verdad es que esto parece un despropósito. Si tú revisas la parte histórica, por ejemplo, en 1947 por primera vez las mujeres pueden votar
a nivel municipal. Y posterior a ello empiezan a llegar las primeras presidentas municipales. En la Ciudad de México lo que tenemos es que hay 2 mujeres que llegan como delegadas. Acá no había elección en ese momento porque lo quitó Álvaro Obregón, nos quitó los municipios en la Ciudad de México. Y entonces lo que tenemos es que una de las mujeres que llega, ahorita no recuerdo el nombre, pero es en Xochimilco, la primera delegada de Xochimilco empieza a promover una estrategia de existencia de estancias infantiles, porque le queda muy claro que si las mujeres tienen estancias infantiles, ellas se pueden incorporar plenamente a desarrollarse como profesionales o a trabajar o a ser académicas, etcétera. Entonces, llama la atención cómo es que era una lucha importante de las políticas en ese momento y que, bueno, pues que lamentablemente hoy en día se elimine este programa, este proyecto que si bien pudo haber tenido algunos problemas de canonjías para algunas personas, pues tan fácil como que se hiciera una auditoría y en función de eso tomar decisiones. Y ya no me acuerdo la pregunta de Norberto Valle, pero igual la doctora Isabel la contesta. Muy bien, pues yo retomo lo de las estancias infantiles y justamente, Gina, yo también no recuerdo el nombre de esta mujer en Xochimilco, pero sí hubo, en esta transición cuando llegó Rosario Robles como jefa de gobierno, que fue muy poquito el tiempo, y después llegó Alejandro Encinas, ahí sí se le dio mucho apoyo justamente a las estancias infantiles, sobre todo en Xochimilco, en Tláhuac y Milpalta. Y aquí muchas mujeres que justamente eran madres y eran trabajadoras, pues les ayudó muchísimo. Y hubo un proyecto bien interesante que justamente tú podías adaptar tu casa si tenías una casa amplia, adaptabas la casa, podías tener ahí a los chiquitos, los cuidabas, pero sí tenías que tener también una capacitación, o sea, no era cualquier cosa, tenías que estar capacitada para que tus hijos fueran cuidados. De hecho, nosotros tuvimos un proyecto aquí en Xochimilco, en lo que es la Cebada, estuvimos con una estancia infantil, con una compañera y pues dio mucho resultado. Pero resulta que después ya con el cambio de gobierno, todavía con Ebrard se sostuvo un poquitín, pero ya con este señor, Mancera, pues se quitó el recurso, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde, justamente donde sí se les dio un golpe muy bajo y muy fuerte, porque no estábamos hablando de 5, 3 niños, estábamos hablando de decenas de niños y fíjense, 3 delegaciones. Entonces, las primeritas que terminaron, que tronaron fue Milpalta, Tlalpan y la que resistió un poquitito más fue Xochimilco. Pero, y lo increíble es que la gente del mismo partido era la que también estaba como apoyando esta cuestión de no presupuestos a estas instancias, porque justamente se venían tiempos electorales, entonces todo eso, ese podríamos decir, ese dinero que iba destinado a estas instancias, pues se iban a cuestiones electorales. Entonces ahí fue donde perdimos, ¿no? Y bueno, igual en esta cuestión para erradicar la violencia, pues estoy de acuerdo igual con la doctora Cárdenas en el sentido de que Bourdieu nos dice que también somos nosotros cómplices, ¿no? Mientras nosotros sigamos, no reconozcamos justamente estos sistemas de control, que es, por ejemplo, la represión de la sexualidad femenina. O sea, que las mujeres tenemos que ser monógamas, fieles y nada más tenemos que ser reproductoras. Mientras no reconozcamos que hay un trabajo público y privado, que nada más que digan, bueno, que el público es para los hombres y para las mujeres, pues no va a haber erradicación de la violencia si no reconocemos esta división. Mientras no reconozcamos que hay una heterosexualidad normativa en la que justamente estamos patologizando, discriminando y criminalizando a otros afectos, a otras identidades, y también mientras no seamos conscientes de la maternidad obligatoria, que quiere decir que este sistema justamente nos dice que las mujeres solamente servimos
para reproducirnos. Entonces yo creo que mientras nosotros no erradiquemos en nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestro pensamiento y nuestra conciencia, si no tenemos claro eso, pues vamos a seguir perpetuando, sosteniendo y manteniendo este sistema dicotómico, binario, divisorio, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Aquí quisiera retomar, salud, a las italianas, sí, Lia Sigarini, Luisa Muraro, que señalan la importancia del afidamento, ¿no? Y en ese afidamento la horizontalidad en el poder entre nosotras y el reconocer quiénes queremos estar en el poder, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y cómo eso se traslada después con Marcela Lagarde a sororidad y toda América Latina, que después, bueno, ya Rita Segato lo conceptualiza de otra manera, ¿no? Aplicándolo a la violencia estructural, que a mí me parece interesante y que me quedo pensando también en lo que ustedes señalan ahora y sobre todo en esta sororidad entre las mujeres y cómo hacer partícipes también a los varones y otras identidades, porque estamos hablando del género binario, pero pensemos que tampoco ya no es binario, ¿no? O sea, precisamente con las identidades trans, que ese sería otro tema. Y con eso paso a la última pregunta y les pediría, bueno, si están de acuerdo, que contesten esta pregunta y que hagan su reflexión final para que cerremos. Dice Zabaleta Nati, desafortunadamente es un tema que debemos analizar y proponer a fondo. A veces me ha tocado escuchar a sectores de la sociedad civil sobre votar por alguna candidata en cualquier tipo de elección. El desagrado de saberse gobernados por una mujer es palpable incluso por propias mujeres. Dice, ¿qué podemos hacer para subsanar y reconstruir la percepción sobre las mujeres en el poder? Esa es nuestra pregunta. Doctora Cárdenas. Ay, pues es una pregunta realmente compleja, ¿no? Porque, pues, en principio, esta concepción del poder como algo masculino es lo que ha llevado a este amplio cuestionamiento de las mujeres que ejercen el poder. Es decir, cuando tú hablas con ellas o lo ves, como ella bien lo refiere, sistemáticamente se les está cuestionando si tienen la capacidad, por eso partí ahora sí que cierro como empecé, ¿no? Hablando de Bateman, ¿no? Por lo mismo que las desacreditan por ser mujeres. Entonces, pues lo que necesitamos es una, diría Derrida, ¿no? Una deconstrucción, ¿no? Y generar una nueva construcción con base y con respetando los derechos humanos de las personas y pues por supuesto resignificando el papel de las mujeres en la política, ¿no? Entonces, pues, ya yo creo que el reto sí es importante. También de pronto, pues me viene a la mente, ¿no? Pienso en todas las estrategias que ahora se hacen, porque de lo que ahora se habla es, ay, vamos por el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, me preocupa porque el concepto se ha vaciado mucho del contenido original que realmente proponía alguien como Virginia Guzmán, ¿no? Ahora más bien ya en todo caso se está hablando de autonomías políticas o de autonomías económicas, que parece que es algo, y, y porque lo que se ha impulsado incluso desde ONU, ¿no? Básicamente es esto de, ay, vamos al empoderamiento de las mujeres, pero se ha viciado y se ha ido en un camino de que a veces se piensa que el empoderamiento termina reproduciendo estereotipos, es decir, ay, empoderamiento es verme muy guapa y verme voluptuosa y terminan yendo a lo que justo por ahí no iba y entonces, insisto, o sea, creo que lo que necesitamos es una deconstrucción y generar nuevas estrategias con base a respetos de derechos humanos. Con eso. Sí. Doctora Y, Barranco. sí, y igual eso yo insisto, ¿no? En reconocer las múltiples realidades, ¿no? Esta pregunta que nos hace Nati Zabaleta, en el sentido de la confianza de ir a votar por una mujer.
yo creo que el mismo sistema nos ha generado este tipo de competencia desleal en el sentido de que entre más bonita, más voluptuosa, pues tengo más posibilidades de, no, sino que ver a estas mujeres, porque también tienen necesidades, o sea, ver por qué, fíjense, a mí una experiencia que me gustó muchísimo fue cuando la candidata por el ejército zapatista, ¿no? Que era una indígena, entonces mucha gente decía, mucha gente de la ciudad decía, ay, pero ¿quién va a votar? ¿A quién se le ocurre ponerse como candidata? Una, y así lo decían, una pinche gata, una pinche indígena. Y era horrible oír esos comentarios y me duele porque los escuché en la UNAM, ¿no? Y tú dices, bueno, lo podrías haber escuchado en otro lugar, pero bueno, era la UNAM. Pero justamente es eso. Entonces, reconocer que habemos otro tipo de mujeres, que justamente esas mujeres están, pues ahora sí que buscando un lugar donde su voz sea escuchada y no para esta cuestión de ejercer el poder, así, el poder masculino, este poder dominante, este poder controlador, no, sino que justamente que hay que ver cuáles son, justamente ver quiénes son los candidatos, quiénes son, a qué se dedican, cuáles son sus intereses, investigar, o sea, porque ese es también parte de nosotros, el derecho a la información, quién me va a representar, ¿no? Y yo sí los sugeriría esto, ¿no? Si yo sé que esta señora pues tiene antecedentes, lo digo yo en un caso, en un ejemplo, en esta que les digo, Lili Telles, que pues que de repente es como medio oportunista y todo, pues entonces ahí sí piénsale tu voto, ¿no? O sea, piénsale tu voto pero igual también investigar, hay que saber quién se está proponiendo para representarnos, hay que investigar y estamos en todo nuestro derecho, tenemos ahí al instituto para que ustedes pidan información de la transparencia, es muy importante acudir a eso, a ejercer también desde ese punto nuestro derecho al voto y saber por quién voto, ¿no? Y bueno, y en lo que también lo que estabas comentando, Gina, de las autonomías políticas era en este sentido, ¿no? Que no necesariamente tenemos que ir a las instancias, podríamos decir, gubernamentales, sino que también podemos buscar estas autonomías políticas, lo que yo decía, en nuestra propia comunidad, en nuestro barrio, etcétera. Pero bueno, eso todavía falta muchísimo para que en México funcione, ¿no? Y bueno, y pues la reflexión personal, pues yo digo que es un camino muy largo, muy, muy largo, pues ya lo decíamos nosotras en nuestros currículums, ¿no? Ya tenemos veintitantos años en esto, y yo creo que, pues que sí, se están viendo frutos, sí se están viendo frutos, no estamos tan en pañales, yo estoy muy contenta, muy satisfecha porque justamente en la Universidad Iberoamericana, que es una universidad privada, me llenó de mucho orgullo y satisfacción saber que las chicas fueron a la marcha, saber que las chicas no participaron en un día si nosotras no fueron a la escuela, que cada vez ya se logró una Procuraduría de los Derechos Universitarios, que ya se puede denunciar, que ya, o sea, hemos avanzado. Yo creo que sí nos falta mucho, mucho, mucho camino por hacer, por andar, pero también está en nosotros como personas, ¿no? Que seamos también como conscientes y de respetar los derechos humanos, ¿no? Primero empezando por mis derechos, o sea, reconocerme como persona, cuáles son mis derechos para poder entonces también reconocer los derechos de los demás, ¿no? Y por eso les digo, me encanta esta cita, ¿no? De Graciela de Hierro, dice, nadie podrá ser capaz de procurar el bien de los otros sin procurar el bien o la felicidad propia. Por lo tanto, conocer el propio interés como personas. Entonces, eso sería muy interesante, ¿no? O sea, empezar a ver cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras necesidades y, ¿por qué no? También cuáles son nuestros deseos, ¿no? El deseo de no quiero ser hombre, no quiero ser mujer, quiero ser trans o quiero ser mariposa, no sé, ¿no? No sé, ¿no? Cosas así. Pero yo creo que sería, estamos avanzando. Yo creo que sí, soy optimista, aunque sí falta mucho, mucho por andar. Muchas gracias, doctora Barranco. Muchas gracias, doctora Cárdenas. Y muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta maravillosa, bueno, charla, conversatorio que aprendimos, ¿no? Desde lo histórico, revisando precisamente
toda la reflexión de la división sexual del trabajo, del poder, de las diferencias entre hombres y mujeres, de la importancia de las redes en esta participación de las mujeres en lo formal y en lo informal, el impacto que puede tener y que está teniendo durante la pandemia y que tendrá, ¿ven? O sea, tocamos muchísimos temas y si se fijaron fue circular, ¿no? Las doctoras iniciaron con exactamente, ¿no? Propusieron las diferentes autoras y vuelven a cerrar. Como ven, esto es un círculo donde todas y todos, desde donde estén, pueden participar, podemos hacer cosas y pues agradecemos al CEP darnos esta oportunidad de compartir, de reflexionar y ojalá se hayan quedado con muchas dudas, ¿no? Con muchas inquietudes y pues quedamos, creo yo que hablo por las doctoras, me atrevo a sus órdenes, ¿no? Y pues muchas gracias. Doctora, qué importante es continuar la lucha por la equidad de género y la participación política de las mujeres a través de la apertura de estos foros de discusión y análisis y sobre todo con ponentes de tan altísimo nivel como ustedes. No me resta más que agradecer la valiosa participación y la experiencia que en esta tarde nos han compartido nuestras ponentes, la doctora María Isabel Barranco Lagunes, la doctora Georgina Cárdenas Acosta, moderadas, claro, por usted, la doctora Luz María Galindo Vilchis, expertas docentes del Centro de Estudios de Posgrado, por esta charla tan importante, amena y dinámica de este tema de gran relevancia jurídica. A nombre del doctor Oscar Ulises Delgadillo Aguirre, rector de la institución, y de la maestra Elsa Delgadillo Aguirre, directora general del Centro de Estudios de Posgrado, el más alto agradecimiento y reconocimiento en el marco de esta Jornada Nacional de Actualización Jurídica a Distancia que el Centro de Estudios de Posgrado ha implementado para apoyar el desarrollo y la capacitación de nuestra comunidad académica en este tiempo de pandemia. Agradecemos también a nuestros espectadores que semana con semana están al pendiente de nuestras actividades y los invitamos a cursar con nosotros la maestría en Género, Derecho y Proceso Penal en nuestra nueva modalidad virtual, de la cual nuestras 3 participantes son excelentes docentes de cátedra. Los invitamos, nuestro próximo inicio es el 3 de agosto y les pido soliciten más informes a través de nuestro Facebook oficial. Les deseo a todos una excelente tarde. Muchísimas gracias por su participación. Nos estamos viendo para nuestra próxima sesión. Hasta luego.